Soy el compañero Mochero Vázquez y en esta oportunidad voy a hacerles un breve resumen de la obra más importante de Víctor Raúl llamada La Universidad Popular. Esta gran iniciativa la inicia Víctor Raúl siendo muy niño, cuando tenía pues 10, 12 años, y hace una escuela o una pequeña universidad en su casa. Los alumnos eran los hijos de los trabajadores y los trabajadores mismos que laboraban en las diferentes casas de las familias cercanas a Víctor Raúl. Los maestros, el maestro natural fue Víctor Raúl, su hermano José Agustín y su primo hermano Macedonio de la Torre. No tuvo el éxito que esperaba. Luego Víctor Raúl ingresa a la Universidad La Libertad, que se llamaba así antes la Universidad Nacional de Trujillo, y lleva esta iniciativa a la universidad. Tampoco tiene éxito. Luego él viaja a Lima y antes de partir a Lima conversa con su papá y le dice que uno de sus sueños era poner en práctica la Universidad Popular. Víctor Raúl es elegido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú en octubre de 1919 y en marzo de 1920 se lleva a cabo el primer Congreso de Estudiantes Universitarios en la ciudad del Cusco. Ahí lleva él esta propuesta que había trabajado de manera conjunta con los obreros, con los trabajadores. Libra una dura batalla y finalmente se logra aprobar la creación de la Universidad Popular. En octubre de 1920 él entrega su mando presidencial y luego la Asamblea elige a Víctor Raúl como el líder encargado de organizar la Universidad Popular. Trabaja de la mano con el que había sido su secretario cuando fue presidente de la Federación, el señor Arenas, y entre ambos diseñan todo el trabajo, el material que se va a utilizar, la inscripción. Víctor Raúl evalúa a los profesores finalmente le dicen ¿y quién va a conducir esto? Y Víctor Raúl le dice, bueno, esta es una dirección colectiva, pero los profesores le dicen, no, tú tienes que ser el director o el rector de esta universidad. Víctor Raúl, que era un poco reticente a los títulos y toda esta cosa, le dice, no. Entonces todos acuerdan en llamarlo hermano rector. Así que el hermano rector, en enero de 1921, en el Palacio de la Exposición, inaugura la Universidad Popular. El 2 de febrero de 1921 se inaugura la segunda en Vitarca. Esto es un éxito y en todo el país comienzan a aparecer y a organizarse y a fundarse las universidades en Arequipa, en el Cusco, en el Callao, acá en La Libertad, etc. Es decir, el éxito es el que va haciendo que este interesante proyecto comience a funcionar. Luego Víctor Raúl es apresado en octubre del 23, purga prisión en el Real Felipe, en la isla San Lorenzo, y sale deportado. Su primera escala es Panamá. Ahí lo espera el intelectual Manuel Roy y el presidente de la Federación de Estudiantes de Panamá, Alberto Ruiz. Entre ambos fundan la Universidad Popular, que lleva el nombre de un destacado intelectual panameño llamado Justo Arosemena. Luego voy a aprovechar aquí para dar lectura a unas frases del discurso de Víctor Raúl que dio cuando inauguró la Universidad Popular en el Palacio de la Exposición. Víctor Raúl dice: para que un hombre sea conscientemente libre, dueño, responsable de su voluntad, necesita ser culto. La educación integral conlleva a la libertad. ¿Cómo se forma esa conciencia? El vocablo lo indica, se responde con ciencia. La pobreza económica no es la sola inferioridad del hombre. La pobreza intelectual, la indigencia de conocimientos, la orfandad de cultura comporta la más irremedible de las esclavitudes. El dinero se puede ganar o perder, pero la riqueza intelectual que da la ilustración, la ciencia, la cultura, no se pierde sino con la muerte. Hay que dar a los trabajadores el arma del pensamiento. Víctor Raúl Haya de la Torre. Luego Víctor Raúl va a
Cuba, y en Cuba se encuentra con el presidente de la federación de aquel entonces. En ese tiempo sintieron una gran amistad y me refiero a Julio Antonio Mella. Julio Antonio Mella con Víctor Raúl inician, igual que en Panamá, una serie de actividades relacionadas con la cultura, con la educación, con los trabajadores, así que llegan a tomar la decisión de fundar una universidad popular a la que le pondrían el nombre de José Martí. En esa oportunidad, Julio Antonio Mella, en el discurso de la inauguración, dice lo siguiente, refiriéndose a Víctor Raúl. Lo que voy a leer está en el libro de Roy Soto, Víctor Raúl, maestro del siglo XX. Julio Antonio Mella, refiriéndose a Víctor Raúl, dice: pasó entre nosotros rápido y luminoso, como un cóndor de fuego marchando hacia los cielos infinitos. Tenía la eterna inquietud de aquellos que, sintiendo en el fuego sacro de un ideal, saben que tienen la misión divina de arder para dar luz y calor a los humanos. Luego, Julio Antonio Mella compara a Víctor Raúl con Martí, expresando que ambos tenían la misma consagración al ideal, el mismo espíritu de combatividad serena, pero agresiva y enérgica, igual desprecio a los placeres, a las comodidades, a la vida misma. Julio Antonio Mella concluye afirmando que Víctor Raúl es el arquetipo de la juventud latinoamericana. Es un con Martí, expresando que ambos tenían la misma consagración al ideal, el mismo espíritu de combatividad serena, pero agresiva y enérgica, igual desprecio a los placeres, a las comodidades, a la vida misma. Julio Antonio Mella concluye afirmando que Víctor Raúl es el arquetipo de la juventud latinoamericana. Es un sueño de Rodó hecho realidad. Es Ariel. Julio Antonio Mella, años después, en 1927, se separan de Víctor Raúl. Julio Antonio Mella se va con los comunistas y ahí Aturra se mantiene pues en su posición indoamericanista, aprista. Pero es importante recoger todas estas anécdotas, estas experiencias, porque Víctor Raúl siempre va a ser recordado y es recordado como el maestro, como el hombre que luchó para crear la gran revolución en la humanidad, para crear esa gran revolución en nuestras conciencias a través de la educación, a través de la ciencia, a través del conocimiento. Hoy día nosotros que tenemos la tecnología producto de esa ciencia que cada vez va evolucionando más rápida, sabemos que Aya de la Torre pues tiene una presencia indiscutible en América Latina y en el mundo. Algo que debo recoger antes de terminar es, por ejemplo, esa famosa frase: para llegar a la conciencia del pueblo se necesita llegar con ciencia. Pero también Víctor Raúl nos dejó el resumen o la síntesis de lo que significa la educación y la universidad popular. Si sabes algo, enseña. Si sabes poco, aprende. Finalmente, en 1922, en julio de 1922, Víctor Raúl, en una gran asamblea de trabajadores y de estudiantes, toma la decisión que la Universidad Popular lleve el nombre de Manuel González Prada.